conferencia del día de hoy por la tarde. Quería compartirles un tema de una compañera de la universidad, una colega, amiga mía. Bueno, no es esto de acá también, ya lo vimos hoy día en la mañana. Eh, tenemos algo que presentó el día de hoy que nos debe interesar desde el punto de vista de mostrárselo, de trabajarlo con nuestros clientes, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos generar la posibilidad de que nuestros clientes conozcan de esto. Me llegó esta información, es una publicación que hace un diario local de la ciudad de Piura, Brenda Liz Ulupú, que es una colega de la universidad, amiga mía personal, y es catedrática de la Universidad Privada de Piura también. Y habla sobre el tema del costo del crédito. Y esto es algo que es importante que nosotros le traslademos como información a nuestros clientes, no sé por qué se sale esto, como información a nuestros clientes y me permito trasladar este conocimiento para ustedes. El costo del crédito dice, la tasa de interés de un préstamo se determina por rangos máximos y mínimos definidos por la institución financiera de acuerdo a sus costos y a la competencia del mercado y considerando el riesgo crediticio de cada persona o empresa que hemos solicitado. Esto lo hemos visto en una parte de nuestro curso. El costo del crédito para un banco o institución microfinanciera supervisada por la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP depende de sus costos de fondeo, ahorros, línea de financiamiento, etcétera, etcétera. Y se refiere a ahorros en cuanto al tema de la captación de ahorro del mismo público y línea de financiamiento, el costo del encaje y los costos operativos que debe asumir. No todas asumen el mismo costo porque dependen del riesgo que tiene cada una y del acceso a costeo del fondeo que cada entidad debe tener. Generalmente las instituciones microfinancieras asumen mayores costos de fondeo porque pagan más por los ahorros y sus costos operativos son mayores porque atienden a un público de mayor riesgo, a diferencia de la banca comercial. Esto define la diferencia de las tasas de interés entre las instituciones financieras. Por otro lado, las personas o empresas que solicitan un préstamo tienen diferentes niveles de riesgo crediticio, factor que determina la tasa de interés del préstamo. Es así que las instituciones financieras evalúan el historial crediticio, la calificación del deudor y la capacidad de pago que tiene antes de definir la tasa de interés del crédito que solicita. Por ello existen tasas de interés diferentes. Es recomendable que conozcas tu perfil de riesgo crediticio y busques aquella institución financiera que se adapta a este. Te recomiendo, dice Brenda, además suscribirte de manera gratuita a una central de alertas y reporte de deudas como Sentinel, por ejemplo. Existe Infocor y también lo puedes ver a través de la central de riesgo de la SBS gratuitamente, que te notifica los cambios en tu historial crediticio o, como lo dice Brenda también, o el reporte de deudas de la SBS. Es importante que te encuentres informado y actualizado sobre las condiciones de mercado. Ten en cuenta que las instituciones financieras compiten entre ellas y si eres un buen cliente debes aprender a negociar las mejores condiciones de tu crédito. Es importante este tema del costo del crédito porque es parte de la gestión financiera precisamente que debe manejar el cliente y ya veíamos que gestión financiera como tal involucraba no solamente a grandes empresas consolidadas en el mercado, empresas que ya tienen una estructura con gerencias, con diversidad de departamentos, financiero, contable, crediticio, comercial, sino desde los mínimos niveles, desde los primeros niveles de la gestión financiera de una bodega, de un pequeño negocio. Y precisamente lo que hablábamos hoy día, al mediodía, era que esta gestión financiera en este tipo de negocios examinados a través de las microfinanzas dependían del análisis financiero que precisamente realice el asesor de créditos, el analista de créditos. Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialidad es orientación financiera, crediticia comercial y de seguros. Como siempre es un gusto estar con ustedes y vamos a la segunda parte de nuestro curso el día de hoy. Veíamos en la mañana el tema de la gestión financiera en una empresa y hablábamos de las herramientas de gestión financiera partiendo de que la gestión financiera es la actividad que consiste
en tomar las cifras de los estados financieros de una empresa junto con la información básica de tipo cualitativo para obtener información financiera, acciones de mejoramiento, verificar las fortalezas y debilidades de nuestro negocio y llegar a unas conclusiones que nos permitan tomar estrategias de desarrollo, políticas de venta, políticas crediticias, políticas comerciales que ayuden al mejor desarrollo de nuestro negocio. Es así que estas herramientas estaban definidas como el estado de flujos de efectivo, el balance de situación que veíamos que era la fotografía del negocio, cómo está al momento de nuestra evaluación, las cuentas de pérdidas y ganancias, que es el resultado de ver lo que entra como ingresos y lo que sale como ingresos, gastos dentro del negocio, que pueden ser definidos, por ejemplo, en negocios microfinancieros o bajo evaluación microfinanciera, los costos variables, lo que son los costos de venta, y los costos fijos, llegando a una utilidad a la cual le vamos a afectar los gastos familiares, le vamos a afectar o le vamos a incrementar con otros ingresos que tenga la unidad familiar, y vamos a obtener una posibilidad de endeudamiento hasta cierto monto, dependiendo de la cantidad de dinero que tenga como saldo a favor del cliente. Además, teníamos la contabilidad de costes, que te lleva a pensar a que debes costear hasta el último centavo en el que gastas para poner el producto en el mercado. Es importantísimo, para mí es importantísimo, y me iba a ejemplos muy básicos como por ejemplo aquella señora que vende el arroz con pollo y cuántos platos vende, cuánto va a invertir en cada uno de estos platos. Los costes de la financiación, el apalancamiento financiero para determinar si es oportuno en este momento otorgar o no otorgar el crédito a tu cliente. Es importante que tú conozcas a tu cliente. Pasábamos por el fondo de maniobra, que es el capital de trabajo, es el dinero con el que cuento en este momento, en el corto plazo, para desarrollar mi negocio. ¿Deducido de dónde? De quitarlo, o de deducirle a lo que tengo, lo que estoy debiendo en el corto plazo, en términos corrientes, en términos de circulante. Los indicadores financieros como que me indican la gestión del negocio, la evolución de los elementos del negocio y determinan la rentabilidad o solvencia de este negocio. Y la evaluación, obviamente, de las inversiones, que ya van a tener que ver con el análisis más exhaustivo de acuerdo al volumen de las ventas, y también pensando en un proyecto de largo o de mediano o largo plazo para el negocio, porque ya involucran las tasas internas de retorno y el valor actual neto, es traer lo que vas a ganar o lo que estás invirtiendo hacia el futuro, traerlo al momento presente, por ejemplo. Es estimar el objetivo de la evaluación de las inversiones, estimar con prudencia, y con prudencia es siendo conservadores en estas evaluaciones, no siendo tan optimistas, para de una u otra forma someter a las mayores pruebas estas inversiones y que nos indiquen que vamos a tener una rentabilidad de acuerdo a lo esperado. Eso es lo importante de la gestión financiera. Pero el manejo oportuno, prudente, conservador de la gestión financiera, tiene que ver con el tema que nos aboca en este curso, que es el tema del riesgo, y el riesgo es la posibilidad o la probabilidad de que ocurra algo que haga que el cliente a quien le otorgaste el crédito no te pague. El alcance y la naturaleza de los sistemas de medición y información del riesgo crediticio tiene que ver con lo siguiente. El riesgo de crédito tiene su origen en la probabilidad de que una de las partes del contrato del instrumento financiero, es decir, del contrato de crédito, en este caso, por ejemplo, incumpla con sus obligaciones contractuales por motivo de insolvencia o por la incapacidad de pago, y produzca a la otra parte una pérdida financiera. ¿Quiénes resultan en pérdida? La entidad financiera que otorgó el crédito que la otra parte no está pagando oportunamente. Incluye la gestión del riesgo de contrapartida, el riesgo del emisor, el riesgo de liquidación y el riesgo país, que son aquellos riesgos que van por fuera de lo que está estrictamente estipulado dentro del contrato de crédito, el pagaré y el cronograma de pago establecido. A efectos de gestión de riesgo y de capital, la cuantificación del riesgo de crédito se realiza mediante dos medidas principales: la pérdida esperada y el capital económico. Esto lo hemos visto como conceptos hace 3 sesiones, donde podíamos determinar, decía, ¿cómo medimos el riesgo? Es el tema de la pérdida esperada contra el capital que va en pérdida respecto del alcance de esta pérdida. La pérdida esperada refleja el valor medio de las pérdidas y se considera como un costo del negocio. Sin embargo, el capital económico es la cantidad de capital que se considera necesario para cubrir las pérdidas inesperadas surgidas de la posibilidad de que las pérdidas reales sean superiores a la esperada.
Si hacemos un recordaris, vemos que este mecanismo y la medición de información del riesgo de crédito respecto del capital tiene que ver con lo establecido en Basilea II, sobre todo, donde la preocupación y el objetivo principal era tener el capital suficiente para asumir las épocas de riesgo de pérdidas o las épocas de crisis para la institución financiera, y que sumado a lo que agregaba Basilea III, que era temas de ratio de liquidez, que te permitían no solamente asumir con liquidez esas pérdidas, sino también la posibilidad de que por lo menos tenga un año más de gestión la empresa sin ningún tipo de problema de liquidez, a pesar de sufrir el tema de la pérdida con el evento del riesgo habiéndose hecho efectivo. ¿Ok? La clasificación de los activos financieros deteriorados por esta pérdida, por razones distintas de la morosidad del cliente, definición de morosidad de posiciones deterioradas es esto. La clasificación de activos financieros deteriorados por razones distintas de la morosidad del cliente se realiza individualmente para todos los riesgos cuyo importe individual sea significativo, que presenten dudas razonables sobre su reembolso total en los términos pactados contractualmente, ya que muestran una evidencia objetiva de deterioro. O sea, sabemos que hay un deterioro en esa clasificación, en esa calificación, en ese ver de estos activos, ya que una evidencia objetiva de deterioro que afecte en forma negativa los flujos de efectivos esperados para el instrumento financiero. ¿Cuáles son esta clasificación de activos? Dificultades financieras significativas del deudor. Es decir, no puede asumir los pagos, no puede generar un inventario determinado que le permita tener liquidez, por ejemplo. Retrasos continuos en el pago de intereses o del principal. Generalmente el pago de intereses y principal se habla tan diferenciadamente cuando tenemos operaciones de que ya son de mediana, pequeña o gran empresa hacia arriba, porque normalmente los cronogramas establecidos en términos microfinancieros te determinan una cuota que involucra capital e intereses, y que necesariamente el cumplimiento de esa cuota del cronograma establecido es el cumplimiento del capital e intereses por cada cuota. Sin embargo, hay operaciones de mayor magnitud que posiblemente te dicen, te doy un periodo inicial donde principalmente lo único que me pagas es interés y después comienzas a pagar el capital. Ya son condiciones establecidas bipartidariamente, por llamarle de una forma. Es el acuerdo entre el contrato, en el contrato en que firman tanto el deudor como el acreedor, en este caso. Retrasos continuados en el pago de intereses o principal, refinanciaciones por condiciones crediticias de la contrapartida, es decir, no te va a poder pagar y determino que necesito, ojo, la gran diferencia, un refinanciamiento, no una reprogramación. La principal diferencia, vamos a recordarles, es que la reprogramación no tiene una afectación directa ni en el deudor por su calificación crediticia, ni en la entidad financiera, porque simplemente está tratando una deuda que se viene inmediatamente ahorita en el muy corto plazo y, digamos, en términos muy coloquiales, pateamos esa cuota por 30 días más, 60 días más, 90 días más posiblemente, de acuerdo a las posibilidades que tenga la entidad financiera y así lo determine. Y hace que el interés pagado, que se debe cobrar por ese tiempo que te estoy haciendo una reprogramación de la cuota que no puedes pagar, que has identificado que no vas a poder pagar en la fecha determinada, lo distribuyo en el resto del cronograma o te la distribuyo para que me la pagues al final del crédito o te digo, ahorita me pagas esto, el interés de esta reprogramación. Ya es un tema de acuerdo. Diferente es a que el cliente te diga, no voy a poder cumplir con el resto de pagos si sigo pagando esta cuota. Por favor, refinánciame. Para lo cual, la entidad financiera tiene ciertos requisitos también, como entre los que puede tener que, ¿sabes qué? Yo te refinancio, no hay ningún problema, pero para lo cual me vas a tener que pagar por lo menos el 20%, el 10%, el 15%, el 30% del capital que aún me estás debiendo. A partir de ello, puedo yo determinar dentro de mi sistema que puedo obtenerte, tal vez hasta en el mismo plazo que te falta, una cuota mucho menor. Porque tengan en cuenta que un refinanciamiento es una nueva operación de crédito, no es igual a una reprogramación. Entonces el refinanciamiento establece nuevas condiciones, inclusive podría ser, de acuerdo a la política de créditos basada en un tema de riesgos de la institución financiera,
a que la tasa de interés que te cobre un refinanciamiento sea mayor a la tasa de interés del crédito que te estás pagando, digamos, hasta ahorita en condiciones normales. Teniendo en cuenta que también un refinanciamiento puede ser a partir de que ya venciste 30, 60, 90 días y no te queda otra salida que tener que refinanciar porque no puedes asumir el pago. Y en vez de continuar en esa condición de morosidad, es mejor que establezcas un hasta aquí y un nuevo comenzar con una nueva operación ya refinanciada. La diferencia principal es que más allá de que sea una nueva operación con nuevas condiciones, es que la calificación automática que vas a obtener solicitando y obteniendo el refinanciamiento es de deficiente en la calificación financiera. Podría ser que tú tienes 30 días de retraso y estás en una calificación CPP y vienes jugando con retrasarte una cuota y sin llegar a la segunda, pum, pagas una y te quedas con una y permanentemente. Pero eso malogra tu calificación crediticia y genera estas dificultades financieras significativas y retrasos continuados en el pago de intereses o capital o principal. ¿Ok? Entonces es mejor para la institución financiera también, es mejor para ti, para una tranquilidad y también establecer ya una regularidad en tus pagos que mejor refinancies a partir de esa situación. Porque imagínate que estás en un 60 días de retraso, ya vas a obtener la calificación deficiente y no vas a poder pagar en los siguientes 30 días, vas a llegar a 90 días, 91 días y ya vas a obtener la calificación dudoso, donde el nivel de provisión es bastante alto y no le conviene a la institución. Es mejor que a partir de ese momento te digas, no, mejor refinancio. Refinancio y regreso a una calificación deficiente donde es promedio la provisión y te vas a mantener ahí hasta que, lamentablemente, hasta que termine de pagar el crédito. Y lo que es más lamentable, generas un proceso de alineamiento a la calificación, a la peor calificación que tú tengas si tienes varias operaciones crediticias pendientes de pago. Entonces, ya esa mala calificación de deficiente también va a afectar a las otras entidades que confiaron en algún momento en ti. Es por eso que llegar a esos puntos es hablar de qué pasó con esa evaluación. ¿Qué pasó con un posible análisis FODA que realices de este cliente? ¿Qué pasó con las fortalezas y debilidades al interior de este cliente como tal? ¿O llegó a esto porque las oportunidades y amenazas se hicieron presentes y yo no las cuantifiqué, no preveí eso en mi evaluación? Realmente estos temas, aun cuando se deben hacer, se deben tener ya pauteados, ya totalmente mapeados para poderlos realizar en el momento oportuno, nos debe llevar a la reflexión de que ¿por qué llegamos a esa situación? Es la misma pregunta de siempre. Si este señor ahorita tiene 60 días de retraso, si este señor tiene 30 días de retraso, si este señor tiene 15 días de retraso, en algún momento tuvo un día de retraso. Lo estuviste fastidiando. Y si tuvo un día de retraso, tú teniendo, sabiendo el cronograma de pagos, hiciste una cobranza preventiva, le hiciste recordar que en 5 días, en 10 días se vencía su cuota, te diste una vuelta por su negocio. Ya ven que tiene que ver con lo que vengo repitiéndoles a lo largo de este curso. Todas nuestras acciones tienen una repercusión. Si estamos hablando de cartera de créditos, tiene una repercusión altísima el tema de los riesgos. Entonces es imprescindible que más allá de la teoría, más allá de las políticas de crédito, de la política de riesgos que tenga la institución a la que yo represento, tiene que ver con nuestras actitudes, con nuestras aptitudes también, con nuestro profesionalismo, con el cuidado debido que debemos tener, con esos 20 preceptos que nos presentaba en su artículo muy interesante, por ciento, del señor Carlos López el día de hoy en la mañana, en la sesión del mediodía. Entonces, la reflexión plena de este curso, de este tema, es que tu experiencia debe caminar por este camino, pero tu profesionalismo también. Y este profesionalismo debe estar amparado, basado, respaldado por tu conocimiento del tema, por la internalización de las normas, de las políticas de crédito, de los acuerdos internacionales como Basilea, de lo que diga, dicte y supervise y controla la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Es a partir de ahí que nosotros debemos involucrarnos en esto.
¿De qué se trata? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Porque esto, aunque yo no quiero llegar como analista de crédito, a mí no me gusta llegar a esta situación, tengo que tenerlo bien mapeado. Entonces, desde atrás, cronológicamente hablando, yo comienzo a decir, si yo no quiero llegar a esta situación, a esa situación que estoy avisorando, si no hago esto y esto, entonces hago pues estas actividades que tengo que hacer. Hago una mejor evaluación objetiva, realizo una cobranza preventiva, hago un seguimiento pertinente a mi cliente, sabiendo que si no lo hago, posiblemente voy a llegar en esta situación mayoritariamente en mi cartera y voy a tener una cartera mala, totalmente insana, ¿ok? Se hace probable la entrada en concurso y otro tipo de organización o liquidación. Entrar en concurso es cuando ya el cliente se puede declarar en riesgo, en quiebra, perdón. Desaparición del mercado activo de un activo financiero por dificultades financieras, embargos, allanamiento de local por cobrar dinero pendiente de pago. Datos observables que indiquen una reducción en los flujos futuros desde el conocimiento inicial, tales como, fíjense ustedes, y aquí tiene que ver, por ejemplo, el tema de los análisis de sensibilidad, cambios adversos en el estado de los pagos de la contrapartida, retrasos en pago, disposiciones de crédito en tarjetas hasta el límite, eso tiene que evaluarlo. Condiciones económicas nacionales o locales que ya va a tener con oportunidades y amenazas esto, que estén correlacionadas con default, desempleo, caída de precios de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, las evaluaciones microfinancieras respecto a esto. ¿Qué pasa si este ingreso adicional que yo encontré al momento de la evaluación se pierde porque por efecto de la pandemia dejó de trabajar el cónyuge o la cónyuge del titular de este crédito? ¿Qué pasaría? Tengo que tenerlo muy mapeado. Y fíjese que se convierte en una cadena de acciones que deben llevarme a tener precauciones, a ser precavido. Fíjense ustedes, a raíz de la pandemia, el negocio del señor sigue funcionando tranquilo, pero sacaron del trabajo a la esposa. Y se asustó tanto la esposa que, ¿y ahora qué hacemos? Mira, con mi sueldo yo pagaba la luz y el agua. Tengo mi tarjeta, pues todavía tengo disponible. Voy y saco, voy y saco, voy y saco. Va a llegar el momento en que, como decía un gerente que tenía hace tiempo, comienza a entrar en trompo. Porque sacas de aquí para reponer allá, sacas de allá para reponer aquí y sacas de acá para reponer más allá. Y ya comienzas a ruletear y tienes serios problemas. Va a llegar el momento en que ya no vas a poder pagar y por lo tanto ya no te van a volver a reponer la línea de la tarjeta de crédito. Y tus problemas como cliente se van incrementando. Es por eso que debes realizar operaciones. Y fíjense las lecciones que, por ejemplo, nos da esta emergencia, esta pandemia sanitaria. Por ejemplo, a nivel de riesgo crediticio. Más allá del tema salubridad y sanitaria, etcétera, 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 tiene que ver con las precauciones en nuestras evaluaciones. Tomé medidas precautorias, fui prudencial en mis evaluaciones. Obviamente que no pensábamos que iba a venir esta emergencia, pero ya, ni bien llegó la emergencia, ¿qué hiciste con tu cartera de crédito? ¿Fuiste siquiera a averiguarla, a revisarla, a darle una chequeada? Porque si se dictaron las medidas para hacer las reprogramaciones, ¿cómo hiciste esas reprogramaciones? ¿Pensando en el ratito que ahorita no te pueden pagar o pensando a futuro qué va a pasar con ese cliente? Internalicemos esto, ubiquemos esto teóricamente, mantengamos el conocimiento de esto con miras a futuro, de verdad. O sea, la idea sería que nunca pase todo esto. Pero no va a pasar, o si va a pasar, va a venir como ola, pero yo como soy un buen surfista, enfrento la ola tranquilamente. Yo no tengo ningún problema porque tengo mi website, o no sé cómo se llama el traje que utiliza el surfer. Tengo mi tabla bien puesta, estoy bien preparado, sé realizar y la ola la voy a enfrentar. Pero si no hemos hecho precautoriamente la evaluación crediticia necesaria, ¿vamos a poder enfrentar esa ola o nos vamos a meter con una moribui, creo que también se llama así, una tabla pequeña? Los riesgos fallidos son aquellos instrumentos de deuda para los que se considera remota su recuperación y
procedemos a darlas de baja directamente del activo. Por ejemplo, aquella cartera que definitivamente no vamos a poder cobrar, tiene más de un año de vencido y pues va a proceder al castigo de cartera. La gestión del riesgo financiero tiene que ver con el retorno del capital ajustado al riesgo, que tiene unas siglas en inglés que son RORAC. El planteamiento básico del RORAC es que a mayor riesgo asumido en una determinada actividad, más elevada debe ser la rentabilidad exigida. Es decir, y tiene que ver, fíjense ustedes con el tema, por ejemplo, dame un segundito, Herbert, para no perder la idea. Buenas tardes, ahorita te voy a dar respuesta a tu pregunta. Y tiene que ver esto que les estaba hablando, de que el planteamiento básico del RORAC es que a mayor riesgo asumido en una determinada actividad, más elevada debe ser la rentabilidad exigida. Fíjense ustedes, ¿cuándo vemos que hay una tasa de crédito más o tasa de interés mucho más elevada en un crédito? Cuanto mayores son los riesgos. Déjenme decirles que, por ejemplo, aquellos que son demasiado jóvenes no lo van a recordar, pero por ejemplo, la banca de consumo que teníamos hace unos años con Solventa, con el Banco de Trabajo, te prestaban prácticamente a ojos cerrados, a sola firma. Salían algunos promotores, yo fui promotor del Banco de Trabajo hace muchos años, algunos promotores salían y se paraban en la puerta, oye, ¿tú quieres crédito? Ven, tu DNI, está bien, Infoco, pin, ya, en la tarde me traes tu recibo de luz de agua, tus 3 boletas. ¿Tienes casa? Sí, tu autovalor lo traes y te doy tu crédito al toque. Ya, salió. Pero ¿cuánto costaba ese crédito? Era altamente caro, carísimo. Y es de más, o sea, es más. Si te retrasabas 3, 4 días, lo adicional que pagabas era por lo menos el 17%, no del capital, sino del monto total de la cuota que tenías que pagar. Era carísimo. El sistema de asignación de capital fijará mayores necesidades de recursos propios para aquellas actividades que impliquen mayores riesgos. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? A que ya voy a colocar en actividades de mayor riesgo. ¿De dónde saco el dinero para hacer esa colocación? De recursos propios. ¿Cuáles son los recursos propios de la entidad que tiene para prestar directamente? La captación de ahorros, sus recursos propios. O la generación de ganancia que tiene a partir de la cartera colocada también. ¿Ok? Voy a contestar una pregunta que me está haciendo por acá. A ver, Alfredo, en esas circunstancias, a ver, Denise, miren que salieron varias preguntas. Denise, buenas tardes. Un poquito, si pudiera elevar la voz. Sí, no se me escucha, por favor, me confirman. ¿Qué me ibas a preguntar justamente, Denise? Estoy a tus órdenes. Haz la pregunta, por favor. En esas circunstancias, dice Alfredo, porque si es una forma de ayuda, ¿por qué da la impresión de que la deuda aumenta? De la deuda aumenta, ¿te refieres a un refinanciamiento? Es que posiblemente para poder conseguir que se rebaje el monto de la cuota y no cumplir con requisitos como sabes que te refinancio si me traes el 20% del capital, a veces si el refinanciamiento se da en las circunstancias de que ya tienes por lo menos 90 días en mora, te van a pedir el 20% de lo que estás debiendo. Eso no hace que baje el capital en deuda que todavía tienes. Entonces, ¿por qué da la impresión de que te va a salir más caro? ¿Por qué te da la impresión de que te va a salir más caro? Por varias cosas. Porque primero, siendo un refinanciamiento, una nueva operación crediticia, va a cambiar las condiciones. Entonces, si antes te cobraban una tasa de 28%, posiblemente el refinanciamiento sale con una tasa de 40%. Primero. Segundo, si te están faltando 10 cuotas de, supongamos, 2.500 soles y tú ya no puedes pagar 2.500 soles y el analista para el refinanciamiento tiene que hacerte una nueva evaluación sujeta a tu actualidad financiera y económica, te dice, mira, lo máximo que tú puedes pagar son 800 soles. Te faltan 10 cuotas de 2.500 y para que me pagues 800 te tengo que dar 36 cuotas. Es la única forma de llegar a ese refinanciamiento y que tú me lo puedas pagar. Te va a salir obviamente más caro. Por eso te da la impresión de que sale más caro. Alfredo, espero haber contestado tu pregunta. ¿Cómo haría para limpiar mi sistema? ¿Te refieres a salir de Infocor? A ver, lo esencial es que pagues tus deudas. Eso es, o sea, sine qua non, sí o sí. Dice la SBS que tus deudas reportadas con hasta 5 años de antigüedad para atrás ya no van a figurar en tu central de riesgo. Sí, no figuran. Pero hay históricos. Y los históricos son revisados necesariamente porque, a ver, si estamos hablando de una persona, no sé,
35, 40 años, me viene a solicitar un crédito, veo su reporte de SBS y dice no tiene nada, no hay información. Voy a ver Infocor o voy a ver Sentinel y ahí te tienen históricos. Y en los históricos te dice que sí, pues ahorita no tienen nada porque ya prescribieron tus deudas. Palabra muy sonada en esta semana, ¿no? Prescribieron tus deudas. Entonces, ya prescribieron a nivel de sistema financiero, pero no significa que no tenga la obligación aún de pagarlas. ¿Y por qué necesariamente tendrían que prescribir? Porque ya con por lo menos 5 años, 5 años de antigüedad de esa deuda, ya posiblemente pasaron a tema de castigo. Y tema de castigo para la institución financiera se lleva cuando la antigüedad es por lo menos de 1 año de esa deuda impaga, ¿ok? A ver, ahorita a Isabel, buenas tardes. Muy buena pregunta. Ahorita te la voy contestando y fíjate en lo que estoy diciendo últimamente. Esa deuda, dice, ya no aparece en la central de riesgo SBS pasado los 5 años. Después de 5 años que se inició la deuda y que no la pagaste, no aparece en la central de riesgo de la SBS. Te aparece como información, no tiene información en los últimos periodos. ¿Ok? Sin embargo, verificas en una central de riesgo particular como Infocor o como Sentinel y tiene datos históricos. Entonces, el analista de crédito, por un tema de, ¿cómo te digo?, de inteligencia, de criterio, de sentido común, dice, una persona de 35 a 50 años no tiene historial crediticio, qué raro, ¿no? Y tiene un negocio determinado hace 10 años, 20 años. Voy a ver el histórico. Y si en el histórico se encuentra que tuvo deudas, ¿sí? Y que las pagó bien, no hay ningún problema, va a proceder a atenderle. Sin embargo, si en el histórico comienza a ver que ha tenido problemas de retraso de pago, lo primero que tiene que hacer ese analista es preguntar, ¿qué pasó acá? ¿Lo pagaste? ¿No lo pagaste? Y si lo pagaste, serías tan amable que me traigas esos documentos para poderlo poner a tu historial de crédito, a tu expediente crediticio y saber realmente por qué no lo pagaste. Oye, figura un protesto de pagaré que ya figura el levantamiento. ¿Me puedes traer la carta de levantamiento de la Cámara de Comercio de Lima? No, nunca lo hice. No te voy a dar el crédito si no levantas el protesto del pagaré, que cuesta en promedio $30, sea por el monto que sea. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí, pues, prescribe, dice la gente, no es prescribir, ya no aparece en la central de riesgo, lo cual no hace que no aparezca en temas históricos. Y el planteamiento histórico es, siempre va a ser una herramienta más de convicción para que el analista de crédito tome mejor decisión. ¿Te otorgo o no te otorgo? ¿Qué pasó? ¿Por qué no pagaste? Una de las respuestas clásicas en el sistema financiero peruano es que fíjese usted, mi hermano no podía sacar crédito y me pidió que yo le saque. Una buena acción, quieres a tu hermano, nadie te lo va a reprochar. Pero lo que primero debiste preguntar cuando tu hermano vino y te dijo, oye hermanita, hermanito, sácame un crédito. Lo primero que debes preguntar, ¿por qué no lo sacas tú? ¿Tienes ingreso, tienes trabajo, tienes negocio, tienes casa, tienes carro? La respuesta que se va a caer de maduro es que no, es que yo saqué un crédito y estoy mal en Infocor. La segunda pregunta que tú debes hacer es, ¿por qué estás mal en Infocor? Porque no lo puedo pagar. ¿Y por qué no lo pudiste pagar? Se me pasó, no pude, me botaron del trabajo. Entonces, tú, cliente que quiere solicitar un crédito para darle a tu hermano, debes preguntarte, ¿vale la pena arriesgarme en estas circunstancias? Sea tu hermano, sea tu papá, sea quien sea. Y la mejor respuesta que les puedo dar bajo esas circunstancias es, tu hermano, tu papá van a seguir siendo tu hermano y tu papá. ¿Se van a molestar? Sí, de hecho se van a molestar porque les dices que no. Pero se les va a pasar la molestia. Lo que no le va a pasar a la entidad financiera cuando dejes de pagar. Y cuando te vengan a tocar la puerta y tú tengas que decir con la cabeza agacha, porque lo decimos o lo dicen así con la cabeza agacha, no, la plata no fue para mí, fue para un tercero. ¿Y por qué me dijiste que necesitabas para comprar mercadería para tu negocio? Me has engañado. ¿Se dan cuenta todo lo que implica el tema de no actuar bien? Y ya ese ámbito del accionar ya va más allá inclusive del analista de crédito. Va del accionar de un cliente que no supo dar una buena información o que no fue veraz en su información. ¿Ok?
A Isabel creo que contesté la deuda. ¿Cuánto tiene cuando tienes un castigo por el banco por una cuota no pagada, pero actualmente tiene las cuotas de pago puntual y sigo como cliente en riesgo? Está medio enrevesado ese tema, Herbert. ¿Por qué? Porque no puedes tener una cuota en castigo. Tú tienes todo el crédito en castigo. ¿Ok? No se tiene una cuota en castigo. Porque si te castigaron el crédito. Y cuando hay castigo, cuando ya te retrasaste por lo menos un año. Y ahí ya no tienes una cuota en castigo. Un año tendrías por lo menos 12 cuotas en castigo. ¿Me entiendes? El castigo es que, y hay algo, a ver, a raíz de esta pregunta muy buena de Herbert, por ejemplo, tienen un crédito microempresa, ¿ok? Donde es normal desde los 0 a los 30 días, ¿ok? 0 a 8 días. A partir del noveno día tiene problemas potenciales. Hasta los 30 días, no, 0 a 9 días. 0 a 30 días, perdón. Entonces, lo que se vence en esa primera cuota es la parte de capital. La parte de capital tienes un cronograma de pagos. Si tienes, Herbert, un cronograma de pagos a la mano, te agradecería o que te tomes ese cuidado de revisarlo. Ese cronograma de pagos te va a indicar que tienes cada cuota paga capital, cada cuota paga interés. Si te retrasas, tiene mora, interés compensatorio, interés moratorio, gastos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Si tú te retrasas en una cuota menos de 30 días, hasta el día 30 justamente, lo que tiene vencido tu crédito es el monto de capital de esa cuota que tienes vencido. Si no pagaste a días, el día 31 tienes vencido todo el crédito, todo el capital del crédito que tienes pendiente de pago. Si te prestaron 1.000 soles, tu cuota es a 6 meses de 200 soles. En la primera, y es un crédito con tasa de interés al rebatir. Por favor, nos mentalizamos en este ejemplo, ¿ya? Y tienes la primera cuota que es de 200 soles, ¿ok? Pero al interior de la cuota tú pagas 180 de, a ver, no, 100 de capital y 100 de interés en la primera cuota. Si tú llegado a los 30 días hasta el día 29-30, tú no pagaste esa cuota, está vencido esos 100 soles. ¿Estamos? Pero el día 31, si no lo pagaste, ya no están vencidos los 100 soles, están vencidos los 1.000 soles del crédito. ¿Me entendieron el ejemplo? Ojalá me lo puedan haber entendido. ¿Ok? Solo tienes un mes de retraso, Herbert. Perfecto. Entonces, lo que tienes vencido, si ya pasaron los 30 días, es todo el capital. A partir de los 30 días está vencido todo tu crédito. Si tú vas a la central de riesgo, vas a encontrar que tienes vencidos, para el ejemplo que he dado, los 1.000 soles del crédito que te dieron. Si tienes menos de 30 días de vencido, te va a vencer los 100 soles de la cuota que está vencido. ¿Ok? Bienvenido, Lalo. Un gusto tenerte en la audiencia. Es importante recibir el apoyo de todos ustedes siempre. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, Herbert, lo que tú puedes hacer para evitar que se siga deteriorando tu calificación crediticia es tratar de pagar esa cuota. Lamentablemente, si tú sabes que por el resto del crédito vas a tener problemas, es hora de que vayas a hablar con tu analista de crédito, con tu sectorista y le digas, mira, yo debo, a ver, si tú pagas ahorita esa cuota, ¿en qué tiempo se limpia? Si tú pagas ahorita esa cuota, al cierre del mes, el banco le va a reportar primero a la Superintendencia de Banca y Seguro, Herbert ya pagó. Perfecto. En su siguiente reporte, SBS te va a reportar como que ya no tienes ningún problema, ya pagaste. Pero si vuelves a caer, lo va a volver a informar la SBS y SBS va a tener que informar. ¿Qué pasa? Que el público en general busca la información en Infocor. Y Infocor tiene siempre un mes de diferencia en retraso de la información de SBS. Es decir, toda la información que Infocor tenga sobre el sistema financiero siempre va a tener un mes de desfase. Estamos el día de hoy 25. El día de hoy generalmente cambia la información que tienen las centrales de riesgo en general. La SBS respecto a un mes hacia adelante y la de Infocor un mes hacia atrás. Es decir, a partir de mañana 26, por decirte, de septiembre, yo ya puedo visualizar el retraso de agosto. Hasta el día de hoy recién estoy viendo lo de julio en Infocor. ¿Me entienden? Entonces, SBS podría resultar algo mucho más rápido, mucho más efectivo. Lo que sí debería ser importante, Herbert, por ejemplo,
es que mantengas primero un buen historial, pero ese buen historial, si tú no tienes un conocimiento pleno de qué es mantener un buen historial, y no debes conocerlo necesariamente porque tu actividad no es financiera, pero debes tener un buen asesor de créditos, de verdad. Entonces, si tú tienes un asesor, exígele, porque el crédito que tú le has sacado te cuesta. Es un producto por el cual estás pagando un precio, que es la tasa de interés. Y por eso el señor que te atiende como analista de crédito recibe un sueldo. Exígele que te dé una mejor atención. Discúlpame, no sé cómo se llame, Luis. Discúlpame, tú eres mi asesor de crédito y realmente estoy cayendo porque realmente no conozco, no sabía el manejo. Por favor, explícame bien y no me dejes caer, pues. Si sabes que, por ejemplo, yo soy neófito en este tema, me voy a olvidar, no tengo, mi cronograma me lo entregaste. Oye, señor, yo le entrego su cronograma. Entonces, lleva tu cronograma, pégalo en tu refrigeradora. Tu celular, actualízalo. Ponle una alarma, una que te diga 5 días antes del vencimiento de tu cuota, oye, tienes que pagar. Y algo más importante, por ejemplo, Herbert, si tú tienes una actividad que te procura ingresos diarios, ponte en tu cabeza tu cuota. ¿Cuánto es mi cuota? 300 soles al mes. Y yo trabajo los 30 días del mes. Entonces, de mis ingresos diarios, chapo 10 soles y los recontra escondo. Cosa que el día que te tocó pagar tu cuota, vas a ese sitio escondido y tienes el monto de tu cuota. Y no te generaste problemas. ¿Me entiendes? Espero que sea algo aleccionador y si tienes alguna consulta, Herbert, al final de la conferencia vas a tener mis datos de contacto. Con gusto te puedo asesorar, no hay ningún problema. Ana Morales, buenas tardes. En esta época de pandemia, los refinanciamientos que se hicieron a los clientes sin previa consulta, ¿se podría cancelar refinanciamiento o continuar con el programa de pagos, pagos desea, a ver, o continuar con el programa de pagos inicial? ¿Qué medidas debería tomarse si la institución no quiere anularlo? El cliente tiene cuota vencida, pero desea pagarlos y continuar con el programa de pagos, pero se le dice refinanciamiento sin previa consulta. Ana, en primer lugar, hay un tema interesante aquí que debes tener en cuenta y que llegaste un poquito después de lo que yo estaba hablando. Lo que se hizo fueron reprogramaciones. Ojo, reprogramaciones. No se hicieron refinanciamientos. ¿Ok? Para ese efecto, el cliente tiene la oportunidad de que lo que tenía que pagar en abril, o lo que tenía, a ver, lo que tenía que pagar en marzo, si su cuota se vencía después del inicio de la pandemia, se reprogramó hasta 90 días. Entonces, esa cuota tenía que haberse pagado abril, mayo, junio. No pudo pagar, pudo solicitar una nueva reprogramación, una nueva reprogramación por 90 días más, julio, agosto, septiembre. Ahorita debería ir a conversar con el banco, si es que no se le venció o si ya se le venció su cuota, a ver si puede hacer un tercer reprogramación. No refinanciamiento, ojo, hay una seria diferencia entre refinanciamiento y reprogramación. No es culpa de la institución financiera, por el contrario, la institución financiera atendió la normatividad que emitió primero el Ministerio de Economía y Finanzas y segundo SBS para darle salida a los clientes cuyos créditos comenzaban a vencer y su actividad económica se había detenido. Ojo, este curso, esta conferencia, no es política, ¿ok? Porque no quiero que se malinterprete, este defiende lo que hizo el gobierno. No, 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 no va por ese lado. Seamos estrictamente prácticos en el tema. Ojo, Ana, tu cliente no refinanció, reprogramó. Ojo, la reprogramación es por la cuota que se vencía ahorita y sabía que no le ibas a pagar. Y fíjense algo muy particular. En el proyecto de Surco que les he comentado varias veces, soy el nexo entre la entidad financiera y los accionistas que tienen crédito. En este caso es con Caja Suyana. Entonces Caja Suyana se volvió a mirarme y me dice, Juan Carlos, ¿los accionistas con crédito van a reprogramar? ¿Sabes qué? Me lo pidan o no me lo pidan, la gerencia, el presidente, el directorio está pidiendo que reprogramen a todos para evitarnos problemas. Sin embargo, varios accionistas me llamaron, Juan Carlos, yo no voy a querer reprogramación porque mi actividad no ha sufrido problemas, no voy a tener problemas. Si necesito reprogramar, que sea más adelante. O sea, guardo esa opción para más adelante. Ese es otro tema que dice mucho del cliente. Porque si tengo la opción de hacer algo que ahorita no lo necesito, ¿para qué lo voy a hacer? Si con eso posiblemente le estoy quitando la oportunidad para alguien que sí lo necesita, por ejemplo.
¿Me entienden? Entonces, es importante que tomemos buenas decisiones en los momentos oportunos. Y esa buena decisión de parte del cliente tiene que ver con un buen asesoramiento de parte del asesor financiero, del analista de créditos. Si no necesitas, ¿para qué lo vas a hacer? Y ojo, Ana, por favor, sí me ha dejado un poco preocupado tu pregunta porque hay que saber diferenciar los términos. Para que primero tu cliente no entre en pánico, no tiene que entrar en pánico. Que se preocupe más bien que ya se fue reprogramado 2 veces. Las normas dicen que, y en realidad son normas internas de las instituciones financieras, que durante un crédito se puede reprogramar una vez. Ahorita se han hecho 2, y sé hasta una tercera reprogramación que se han hecho en varias instituciones. Sí, solamente sí sea necesario. Y en algunos casos, fíjense ustedes, por ejemplo, de lo que tengo conocimiento directamente con lo de Caja Sullana, con los accionistas de la empresa donde está trabajando. Primera reprogramación hasta por 120 días. Pasaron los 120 días, ya hasta 90, pues. Entiendo que hay terceras reprogramaciones que ya no creo que sean a más de 60 días. Porque ya hay el plan de reactivación, fase 1, fase 2, creo que empieza la fase 4, pero para ciertas actividades. Entonces, siempre es importante que el cliente que tiene este tipo de problemas tenga un buen asesoramiento. Ana, si tú lo estás haciendo y necesitas ayuda en algún consejo, en algún concepto de definición, de verdad que estoy a tus órdenes. Porque no puedes perder a tus clientes ni puedes dejar que tus clientes deterioren su calificación financiera a partir de que falta conocimiento. ¿Ok? No deben conocerlo ellos, pero nosotros sí, y sí podemos ayudar en buena hora. ¿Ok? Sí, claro, solo me faltan 2 cosas para terminar. A ver, permítame un segundito, por favor. Discúlpeme un segundito, es algo urgente de parte de Camex. Bien, en todo caso, hay un tema de urgencia con Camex y vamos a culminar ahorita la charla. Ya estábamos en el tiempo también de terminar, nos faltaban apenas 2 minutos. No se olviden que nos vemos mañana. Si gustan hacerme preguntas, a ver, permítame un segundito, voy a brindar. Faltaban varias cosas todavía por terminar. Las vamos a continuar mañana de 12 a 1 y de 5 a 6. Aquí tienen mis contactos, por favor, cualquier consulta que tengan a la mano. Cualquier consulta que tengan a la mano, por favor, está mi correo electrónico, mi teléfono y las redes sociales. Tiene un inconveniente técnico, Camex, por lo cual debo terminarlo ya. Estoy terminando ya la charla, Sergio, si me estás escuchando, entonces no hay ningún problema, ya podemos acceder. ¿Ok? Es un gusto saludarlos. Mañana nos vemos a las 12, de 12 a 1, de 5 a 6 con este curso y de 4 a 5 con el seminario de dirección de empresas familiares. Cuídense muchísimo, un abrazo para todos. Gracias por los comentarios y gracias por participar.